desde los 4 puntos cardinales, trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministries presenta esta es Primicias Ministries con la pastora Selmalí Descartes. ¿Quieres iniciarte en las raíces hebreas pero no sabes cómo? ¿No sabes aún cómo hacer la transición de tu actual creencia a las raíces hebreas? ¿Quieres conocer la verdadera identidad del Mesías? Estas y otras inquietudes más serán respondidas a través de la siguiente enseñanza en Primicias Ministries. Bendiciones y shalom. Te habla la pastora Selmalí Descartes desde acá, desde Primicias Ministry. Confiamos en que salgas de aquí edificado espiritualmente. Bendiciones. A continuación, otra enseñanza de Primicias Ministries. A continuación. Amén. Shalom, shalom a todos los que están aquí el día de hoy en la congregación de Primicias Ministries y a todos los que se van conectando por Facebook. En este momento le damos la bienvenida a esta clase donde estamos tocando los temas de exégesis. Estamos hablando un poco de exégesis y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a orar para darle gracias al Padre que nos permite este momento de estudio y de crecimiento en su palabra y que sea Él tomando el control de este momento para que podamos todos avanzar en este día de estudio. Amén. Abinu Shema Shemain, Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre en este momento, Padre, y te pedimos, amado Rey, que tomes control de este tiempo para que podamos avanzar de manera correcta en este estudio, Abba, y podamos, amado Rey, tomar algo importante el día de hoy, que hagamos salir ya en nuestro entendimiento y en nuestro conocimiento, Padre, y que nos ayudes a entender tu Torah de una manera objetiva, amado Rey, no podamos y no seamos desviados, Abba Kadosh, por cuestiones diferentes a lo que tú has establecido desde la eternidad y para la eternidad. En el nombre poderoso de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, amén y amén. Entonces, el tema que estamos tocando son reglas exegéticas. La palabra exégesis quiere decir extraer, pero extraer la verdad. O sea, son reglas de estudio que cuando las aplicamos a lo que cada día leemos en la Escritura o la que en cada momento nos sentamos a leer la Escritura, si lo hacemos, la estudiamos, con estas 7 reglas, estas 7, podríamos decir, estas 7 midot, estas 7 medidas, vamos a estar un poco más cerca de lo que el texto nos quiere enseñar a que si lo hacemos de manera desordenada. Es decir, estas reglas exegéticas lo que nos van a llevar a nosotros es a poder tener un entendimiento objetivo del texto. Porque entendimientos subjetivos pueden haber muchos y cada cual puede traer una idea subjetiva. ¿Cuál sería una idea subjetiva o por qué una persona cae en ideas subjetivas en la Escritura? Porque no las sabe analizar en un contexto lo más completo posible.
entre más completo sea el contexto a la hora de estudiar, más objetivo es el entendimiento del texto. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de contexto, ¿cuáles serían algunos ejemplos de ese contexto? Geografía. Es importante saber, por ejemplo, si se está narrando una historia, es importante saber en qué ciudad, si es en un valle, si es en una montaña, si es en una casa, por ejemplo. Y para eso es importante entender el vocabulario. Y hay un ejemplo, y es Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice en Hechos capítulo 2, 2. Hechos 2, que estaban reunidos en una casa, o en la casa, en el aposento alto. ¿Verdad? Y bueno, hasta ese punto puede ser cualquier casa, puede ser cualquier aposento alto, aunque en realidad no, pero bueno, para un entendimiento normal o general de lo que todo el mundo puede captar, casa y aposento alto, pues puede ser cualquier casa y puede ser cualquier aposento alto. Para un entendimiento general es un poco ambiguo, ¿verdad? Pero al momento en que el mismo capítulo nos dice que ese día, en ese lugar, reconocieron al Mesías como 3.000 personas, o sea, si tenemos en cuenta la regla promedio, vamos a saber de que si 3.000 reconocieron al Mesías, ¿qué quiere decir? Que habían más de 3.000. Habían más de 3.000. Cuando nosotros vemos una ciudad antigua, es más, hoy por hoy, si se va a Jerusalén y se va a lo que se llama la ciudad vieja, ahí en esas calles no cabían, 100 personas no cabían. Entonces, ahí hay que entender geográficamente dónde estaban, para entender qué es la casa y qué es el aposento alto. En ese contexto geográfico, podemos entender que en la Escritura, todo el tiempo, solo hay un lugar que llama Habaita, la casa, y es el templo. Porque esa es la casa. Y ese es el aposento alto. ¿Por qué es el aposento alto? Porque el templo estaba en la cima de una montaña, en el monte Moriah. Y desde que uno entraba a Jerusalén por la puerta, una puerta que había al sur que se llamaba la puerta de los peregrinos. Apenas que tú entrabas por ahí, que tenías el estanque de Siloé, a donde Yeshua mandó el ciego, dijo, voy al estanque de Siloé. Eso, apenas que tú entrabas por ahí por donde entrabas, hacías la inmersión, lo único que ibas a hacer es subir escaleras. Subir escaleras, hasta llegar al templo. Porque ese es el aposento alto. Entonces, en ese sentido, geografía es parte esencial del contexto. ¿Qué otra cosa podemos encontrar que nos sume al contexto? Ahí podríamos decir autor y audiencia. ¿Qué más? Eso es el texto como tal. El texto como tal. O sea, el primer contexto es como tal el texto. Muy bien. ¿Qué más? La audiencia. Ya la tenemos. ¿Qué más?
La época. Época, perfecto. ¿Qué más? Ese es el texto. ¿Qué más? Ahí está en autor y audiencia. Uno súper importante. Sí. Tiene que ver, este punto incluye todo lo que está allá. La cultura. O la tradición. Si yo no conozco la cultura, voy a pensar que era un gallo de verdad. Cuando Yeshua dijo, cuando el gallo cante, si yo no conozco la cultura de a quién se le llamaba gallo, voy a pensar que era un gallo de verdad. Por no conocer, por no tomar en cuenta un gallo. Estamos hablando de cuando Yeshua le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Para empezar, en Jerusalén no habían gallos. En esa época no habían gallos, no, porque esa geografía y no se daban esos animales. Porque el gallo se le llamaba a uno de los levitas o unos sacerdotes que se encargaba de proclamar el cambio de guardia en la mañana. Sí, ese era el gallo. Ahí habría que ver cómo fue que obtuvo ese nombre, pero al que se le llama. Es un hebraísmo. Ahí habría que hacer un estudio antropológico. Claro. Exacto. Por eso tendría que tener el estudio antropológico del nombre. Los otros son los hebraísmos. Hay un maestro, no me acuerdo su nombre ahora, que él tomó unos textos de Pablo, escritos en griego. Y se los llevó a un profesor de la universidad de griego. O sea, se supone que sabe el idioma al 100%. Y le entregó los textos y le dijo, explícame lo que dice ahí. No sé lo que dice. No entiendo nada de lo que dice. O sea, como que puedo entender cada palabra por palabra, pero no entiendo la idea que quiere expresar. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque fue escrito en otro idioma, tiene un lenguaje cultural. Esos son los hebraísmos. Claro, y eso es uno de los puntos que vamos a tocar hoy. Pero esos son los hebraísmos. Otro hebraísmo es cuando el mismo Rab Shaul dice, y pondrás carbón encendido sobre su frente. Eso es otro hebraísmo. Que no significa avergonzar a la persona, sino al contrario, significa es hacer un acto de bondad con esa persona. Porque carbones encendidos sobre su cabeza era lo que hacía con la persona que venía a visitarte a tu casa, y a la hora de irse, estamos hablando del desierto, tramos largos, te podía coger la noche, en un desierto de noche es un frío impresionante. Y lo que se hacía era que el huésped de la casa preparaba carbón y se lo ponía en la túnica. Y así durante todo el camino, si estaba viajando de noche, tenía algo que lo calentaba, y cuando llegaba a su casa tenía fuego para prender luz en su casa. Entonces era un acto de bondad que se hacía con la persona. No necesariamente hacerle pasar una vergüenza a esa persona. Eso es otro hebraísmo. Algo más que podemos pensar que sea parte del contexto.
Parte de este contexto, sobre todo para los días de hoy, es la arqueología. Arqueología. Se utiliza mucho hoy para, por ejemplo, hoy que el mundo entero está empecinado en decir que Jerusalén no le pertenece a los judíos. Esta es la prueba más grande. Porque si le llevamos la Biblia, no van a creer en la Biblia. Si le llevamos, no sé, cualquier evidencia, no la van a creer, sino demostrar por las evidencias que se quedaron ahí, que sí estuvimos ahí, sí nos pertenece a nosotros. Entonces, hoy se puede demostrar, gracias a la arqueología, que ahí sí hubo un templo, que ahí sí estuvieron los judíos, por todo lo que se ha encontrado en la arqueología. Claro, eso se llama culto al imperio. Sí. Ok, culto al imperio era cómo los imperios de la época funcionaban y cómo los que le servían a ese imperio funcionaban también. O sea, en qué se basaba un imperio, qué era un emperador y cómo los que estaban bajo ese imperio debían funcionar. Exacto. 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 Exactamente. Exactamente. Y así, de hecho, al contexto hay muchísimas cosas que le podemos añadir ahí. Claro. Porque ahí entra incluso hasta cómo funcionaba, por ejemplo, las fiestas, todas las fiestas tienen que ver con la agricultura de Israel. Entonces, si tú no entiendes cómo funciona la agricultura en Israel y cómo funcionaba en aquel tiempo, no vamos a entender la fiesta. O vamos a tener un entendimiento limitado de las fiestas. Porque la misma Torá lo dice, que en los primeros frutos de la primavera y en los primeros frutos del otoño eran las fiestas. Y cuando la Torá nos habla de la lluvia temprana y la tardía, en Oseas capítulo 2 y Santiago creo que también hace la misma analogía, dice que el Mesías vendrá como la lluvia temprana y como la tardía. ¿Qué significa que Él va a venir como la lluvia temprana y la tardía? Hoy lo podemos entender porque sabemos, las lluvias tempranas son en el otoño y las lluvias tardías son en la primavera. Y Él vino, o su primera venida tuvo que ver con la primavera y su segunda venida tiene que ver con el otoño. Exacto. En la primavera, Pesaj. Y Él fue el sacrificio de Pesaj. Él cumplió con todo, ya Él cumplió toda la primavera. ¿Por qué cumplió? Pesaj, al ser el sacrificio de Pesaj, Él cumplió Matzó, porque Él era el pan sin levadura. Él cumplió el Sefirat Haomer, el conteo del Homer, porque Él fue la primera gavilla del Homer que se meció. Estuvo esos 40 días con sus discípulos y al final, en pleno Shavuot, se dieron las primicias de los 3.000. O sea, Él cumplió con todo eso. ¿Qué estamos esperando que cumpla? Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Y dentro de Sukkot, una festividad que está ahí como que escondida, Shemini Atzeret. Shemini Atzeret, porque la Torah habla 7 días habitarás en una azúcar. El primer día es Shabbat y el octavo día es Shabbat. Entonces dice, bueno, ¿y ese octavo día dónde salió? Se me dijiste 7 días, ¿por qué el octavo día es Shabbat? Ese octavo día se conoce como Shemini Atzeret, se conoce también como Simchat Torah, pero ese octavo día está haciendo referencia a lo que viene después del séptimo milenio. Porque Sukkot es la séptima fiesta, corresponde al séptimo milenio.
Después del séptimo milenio que estamos esperando, la vida eterna. Al final de ese séptimo milenio es la famosa guerra de Gog y Magog, donde todos los que sobrevivieron a lo que pasó a la venida del Mesías, el juicio sobre la tierra, cuando dice que tocará el ángel la primera trompeta y se eliminarán 3/4 de la tierra. Ese cuarto que sobró, que va a estar con el Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. Se sabe que al final de ese reinado milenial, que es cuando dice que el Satán será soltado nuevamente y se van a rebelar todos, dice, contra el pueblo y contra el ungido. Y es donde ni siquiera habrá una guerra porque dice que un fuego va a venir y se los va a llevar a todos y ahí ya la vida eterna. A ese momento es que hace referencia a Shemini Atzeret. Bien. Entonces, en primer lugar, para una exégesis correcta y objetiva, contexto. Y entre más contexto haya, más objetivo es el entendimiento del texto. Porque, por ejemplo, mismo caso que pusimos, el del gallo. O sea, por no conocer el contexto, pues cualquiera puede interpretar cualquier cosa. Cualquiera puede interpretar cualquier cosa. E incluso puede venir otro y saber, no, es que en Jerusalén no había gallo, y decir que el gallo era otra cosa. No sé, que el gallo era una persona, algo fuera del templo, o sea, algo que no es lo correcto, por no conocer el contexto. Entonces, en métodos generales, existe en primer lugar la exégesis literal. Exégesis literal. Y creo que en una de las primeras clases que estuve acá, hablamos un poco acerca del Pardés, si no me equivoco. Y en el Pardés tocamos el primer nivel de interpretación, que es el Peshat, que el Peshat es lo literal, lo explícito del texto. Lo explícito del texto. Es decir, ¿qué es lo que el texto dice? Un simple entendimiento de lo que el texto dice, sin sumarle ni quitarle. Es entender simplemente lo que el texto dice. Y cómo uno sabe que logró ese primer nivel, entenderlo explícito, porque lo sabe parafrasear, lo puede parafrasear. Parafrasear es cuando tú dices algo en tus propias palabras. Hay personas que lamentablemente pues no tienen esa capacidad. O sea, eso, y aquí estamos hablando de comprensión de lectura. Comprender lo que yo estoy leyendo, de leer y decir, bueno, aquí lo principal es esto, la idea principal es esta, el mensaje que me está diciendo es este. Entender tal cual lo que el texto dice. Ese es lo principal, eso se llama el peshat, lo literal. El término que se usa para el método de interpretación literal es peshat. Este método se aplicaba principalmente a la ley de Moisés. Es decir, el texto literal o el entendimiento literal del texto se le aplica principalmente a la ley de Moisés, o sea, a los 5 primeros libros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, por ejemplo, lo que se conoce hoy por hoy como el Antiguo Testamento, que sabemos que eso está mal dicho, en primer lugar porque ni es antiguo ni es testamento. Pero bueno, así es como se conoce. En hebreo, Tanaj.
Tanaj. ¿Y por qué se le llama Tanaj? Porque esas 3 letras ya están mencionando todo lo que es el documento, que es la Torá, Neivim y Ketuvim. ¿Qué es la Torá? Las instrucciones. Los 5 primeros libros. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estos 5 primeros libros son lo que se conocen como la ley de Moisés. Lo que Moisés, lo que en parte recibió en el monte Sinaí y lo que terminó de escribir en el desierto. ¿Ok? Neivim son los profetas. Y Ketuvim son los escritos. Donde tenemos Salmos, Proverbios, Crónicas, por ejemplo, Eclesiastés, todos esos libros. Ahora, el entendimiento literal o la escritura literal solamente se puede o se enfoca más en la Torá, en los 5 primeros libros. ¿Por qué? Porque cuando yo leo a un profeta, yo no puedo darle un entendimiento literal a lo que el profeta está diciendo. Porque lo que el profeta nos está hablando es una visión y la visión hay que interpretarla. Cuando se habla de una profecía, no se puede tomar la profecía de manera literal. Es decir, por ejemplo, cuando Ezequiel tiene la visión esa visión que habla, que muchos hemos pasado trabajo para entenderla, cuando habla de los 4 seres vivientes. Eso no se puede tomar de manera literal. No se puede pensar de que literalmente eso existe ahí, sino que él está utilizando elementos de esta realidad, que cada uno de esos elementos uno lo puede captar, lo puede entender, lo puede recibir para explicar lo que él recibió de allá arriba. Por ejemplo, si uno de nosotros pudiera viajar en el tiempo y viajáramos 200 años al pasado, 300 años al pasado, ¿cómo a alguien de esa época tú le explicas qué es un celular, qué es un teléfono, qué es un smartphone? Tú no puedes correr y decir, yo tengo un iPhone. El lenguaje que ya los de aquí lo pueden entender. Tienes que utilizar elementos de no, es una caja que tiene una imagen y cuando tú tocas aquí te lleva a otra imagen. Pero esas palabras son palabras que ellos van a entender basado en lo que entienden en ese momento. Eso es lo mismo que una profecía. Así mismo es una profecía. El profeta capta algo y él ahora lo tiene que transmitir basado en lo que la audiencia, por eso es lo que hablamos del contexto. ¿Quién es la audiencia? ¿Quién es la audiencia? ¿A quién se le está hablando? Y cuando yo entienda a quién se le está hablando, ya entiendo por qué le dijo esto. Porque muchas veces vamos a encontrar aparentes contradicciones en la escritura, pero es por no saber ni quién es la audiencia, ni cómo se le habla a esa audiencia. Una vez yo me metí, preparando una clase para los jóvenes, me metí al internet y busqué las grandes contradicciones de la Biblia. Y me llevó a una página de Discovery Channel. Y la contradicción más grande, la número 1 que tenían ahí, era que Yeshua en el madero a la hora de morir cuestionó a Dios. Que Yeshua, ya a la hora de morir, estando en el madero, cuestionó a Dios. Cuestionó.
Cuestionó su fe, exacto. Digo, Yeshua a la hora de morir cuestionó su fe. Es una gran contradicción porque si era el maestro, dando la explicación. Exacto. Por no entender quién es el que está hablando, a qué audiencia se le está hablando y cómo era la cultura. ¿Cómo se llama lo que hizo Yeshua ahí? Que es el segundo nivel, remes, que es el mensaje implícito. Yo no te tengo que decir literalmente lo que te quiero decir para que tú entiendas lo que yo estoy diciendo. Es como un mensaje donde solo los que saben van a entender. El que no sabe no va a entender. Exacto, exacto. Entonces, a las profecías, ni a las profecías, ni a los salmos, ni a los proverbios, incluso en muchas ocasiones al mismo libro de Eclesiastés. O sea, hay muchos libros que no se le puede dar un entendimiento literal a lo que tú estás leyendo. Entonces, ese es un primer paso para entender. O sea, lo que estoy leyendo es literal o no es literal, o es interpretativo. Entonces, ese peshat se ve más presente en la ley, en la Torá, porque claro, todos son leyes, todos son mandamientos, ahí todo es explícito. O sea, no hay que interpretar nada, ahí ve y obedece, punto, no tienes que hacer nada. Exacto. Ahí todo es explícito, seco, limpio, tal y como tiene que ser. Sin embargo, profecía, salmos, todo lo demás, sí ya no es tan explícito todo. Este método se aplicaba principalmente a la ley de Moisés, con el intento de entender lo que las leyes significaban y cómo aplicarlas en sus nuevos contextos, porque esto es algo que constantemente cada líder, pastor, maestro, rabino, lo que sea, tiene que ser constantemente. ¿Cómo yo aplico este documento al día de hoy? Porque hoy nadie tiene vacas. Y entonces se levanta uno por allá, no, es que los diezmos se van con vacas. Bueno, ¿tú tienes vacas? El mandamiento sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. Hoy cambió la forma de hacerlo, pero el mandamiento sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, eso es lo que sí cada uno debería hacerlo. Aunque no tengas ni una congregación, o no estés liderando a alguien, no estés enseñando a nadie, cada uno debe esforzarse por entender cómo la Torá se aplica hoy por hoy. Entender, bueno, este mandamiento que fue entregado hace miles de años, ¿cómo yo lo voy a aplicar hoy en día? Muchas veces hay un dicho que dice el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Muchas veces el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Entonces, sí se necesita trabajar en esa parte. Ahora, dentro de este peshat estaba el otro extremo, donde dice que a veces se caía en un literalismo exagerado, como cuando la escuela de Shammai afirmó que el Shema debía recitarse acostado por la noche y de pie por la mañana. ¿Por qué? Porque la Torá dice que recitarás el Shema cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso es lo que el texto literalmente dice. Una persona puede pensar, bueno, entonces si no estoy acostado por la noche, no puedo cantar el Shema. O si canto el Shema, me voy a acostar a dormir y todavía no he llegado a la cama, lo quiero cantar parado, lo está haciendo mal. Porque el texto dice acostado. Eso es caer en un literalismo. Bueno, por ejemplo, lo mismo que pusimos ahora, que porque el texto dice que diezmar de tu ganado, pues si no tienes ganado no puedes diezmar. ¿Y quién te dijo eso? Exacto. Exacto. Entonces, todos esos ejemplos son caer en un literalismo. Por eso hay que saber hacer algo que se llama legislar. Hay que saber cómo legislar la Torá.
Porque si yo no, yo tengo que entender que sí, la Torá es un libro de instrucciones explícito que no necesita de mucha interpretación, o sea, no necesita de complicarse tratándolo de interpretar y ver cómo le doy la vuelta, pero al mismo tiempo tengo que saber que la Torá es un libro, podríamos decir, flexible a circunstancias y momentos. Porque hay circunstancias donde tengo que decir, bueno, no puedo exigir el Shabbat. Hay circunstancias donde tengo que decir, no le puedo exigir una dieta kosher. Hay circunstancias donde le puedo decir, no le puedo exigir el diezmo. Hay circunstancias. Dice la Torá en Deuteronomio, capítulo 16, verso 18, si no me equivoco. Que para mí ahí es donde está la clave. Para legislar. Exactamente. Exacto. Deuteronomio 16, 18, donde dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Yahweh, tu Elohim, te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Justo juicio. Pero la palabra en hebreo es mishpat utzedakah. En vez de decir justo juicio, dice dos palabras, mishpat y tzedakah. Entonces, ¿qué es mishpat? Mishpat es cuando una persona falla, el juez debe estar consciente y dispuesto a hacer estrictamente lo que la ley exige. Porque él falló en ese mandamiento. Es decir, el juez no le puede ni imponer más ni imponer menos. Si cometió adulterio, es apedreamiento y punto. Si robó, tenga que devolver lo que robó y punto. O sea, hacer justo lo que la ley ordena hacer. Eso es mishpat. Pero tzedakah tiene que ver con caridad. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende este punto? Primero que yo no puedo, yo tengo que ser, imparcial. Yo tengo que ser imparcial con el juicio, pero al mismo tiempo tengo que entender lo que hablamos, el contexto de lo que sucedió. Tengo que entender el contexto de lo que pasó. ¿Por qué esa persona llegó a ser? Por eso, por ejemplo, cuando se cometía adulterio, y ese fue el error que cometieron los escribas y los fariseos cuando le llevaron a la mujer adúltera al Mesías, que la llevaron, esta cometió adulterio, apedréala. Bueno, ¿y dónde está el juicio? Ya se hizo el juicio, ya se hizo la investigación, ya se hizo todo el procedimiento que la Torá exige para decir, esta mujer cometió adulterio. No. Entonces, en ese caso, Yeshua fue un juez justo. Porque hizo mishpat utzedakah. ¿Cómo sabemos que hizo mishpat? Porque él dijo, bueno, el que esté libre tira la primera piedra. Él lo llevó a cumplirse, que tire la primera piedra. Pero usó la ley para hacer tzedakah. ¿Por qué? Porque él, como conocedor de la ley, sabía que eso no se había hecho de manera legítima. Entonces nadie iba a estar dispuesto a apedrearla. Porque todo lo que la llevaron fue para que él la apedreara, no para ellos apedrearla. Entonces, si Yeshua fuera un literalista, bueno, me tocó tirar piedra. Exacto. Ahora, ahí hay un punto bien interesante.
Porque cuando hablamos de ese juicio, no se está hablando del juicio de condenar. El juicio de condenar. Sino de hacer lo que acabamos de hablar. Bueno, ¿cómo yo voy a usar la ley para rescatar a esta persona? Él acaba de violar la ley, pero ¿cómo yo voy a usar la ley para rescatarlo él? Porque yo no puedo ocultar el pecado de nadie. O sea, si tú hiciste esto mal, tú hiciste esto mal y punto. O sea, yo no puedo esconder eso. Entonces no puedo decir, bueno, me voy a hacer como el que no hiciste nada, aquí no pasó nada. Ven, no. Tú cometiste este pecado, la ley te condena con esto, pero ¿cómo yo voy a usar la misma ley para rescatarte? Por eso hay una frase que dice Pablo, dice, el que sin ley peca, sin ley será juzgado. El que sin ley peca, sin ley será juzgado. Entonces, muchos interpretan esa frase como que en el juicio final Dios no va a usar la Torah para juzgar a esa persona. Como que no le va a decir, bueno, tú no guardaste mandado. No va a juzgar a una persona que nunca conoció la Torah por no guardar el Shabbat. Por ejemplo. O por cometer idolatría. Pero eso no quiere decir eso. Eso se entiende, ese versículo se entiende con una frase que está en el Talmud. Que dice, el que guarda un mandamiento se hace de un abogado en el cielo. ¿Por qué? La persona que guarda, que es obediente al pacto, en el momento que falle y el Satán se levante y diga, mira, por ejemplo, no guardó Shabbat, o mira, dijo una mentira. Ahí el Eterno va a decir, sí, dijo una mentira, pero sin embargo hizo esta obra de sedacá aquí, se fuese todos los sábados por guardar el Shabbat correctamente, donde quiera que va, da un buen ejemplo de mí. No, sino que ya tú hiciste una reputación que te va a salvar. O sea, cuando una persona que se dedica a obedecer, cuando falla y va a ser juzgado por ese error, tiene una reputación de obediencia que lo respalda. Por eso, exacto. Porque no se le puede decir, por ejemplo, un padre que tiene dos hijos, uno que es obediente todo el tiempo y uno que es desobediente en todo. Uno que es obediente todo el tiempo y uno que es desobediente en todo. Cuando el que es obediente le haga una desobediencia, ¿qué va a decir el padre? No, mi hijo no es así. Algo pasó, pero él no es así. ¿Por qué yo sé que él no es así? Porque él siempre me hace caso en todo. Tengo que ver qué fue lo que pasó conmigo. No puedo ir, el padre no va a venir a gritarle las cuatro cosas o a regañarlo o a castigarlo de una vez, porque él sabe que su hijo no es así. Sin embargo, cuando el que es desobediente en todo, cuando hace un acto de obediencia, ¿qué dice el padre? ¿Qué me irá a pedir? A eso es lo que se refiere Pablo. Porque en tu obediencia tú haces una reputación delante de Dios. Que cuando tú cometes un error, cuando tú vas por la calle, en un área de 60 millas por hora, tú vas a 100 millas por hora y el policía te para, ¿qué es lo primero que hace? Chequear tu historial. Eso es lo primero que hace. Bueno, a ver, vamos a ver quién es. Entonces se encuentra ahí de que tú vendes marihuana, que tú estás metido en una ganga, que tienes como 300 multas sin pagar. No, ve para la cárcel directamente. Tienes cómo defenderlo aquí. Pero sin embargo, ve que tú eres un ciudadano ejemplar y dice, a lo mejor está en una emergencia. Te pasa algo, vas preocupado, porque tu historial habla. Tu récord habla. Entonces, ese es el entendimiento de que el que sin ley peca, sin ley será juzgado.
No hay con qué defenderlo. Entonces, cuando un hermano de la congregación falla, el juez tiene que decir, pero ¿él es de los que falla o de los que obedece? Porque si es lo que obedece, tengo cómo rescatarlo. Tengo justificación para él. A eso es lo que se refiere. Y por eso, aunque la Torá sea un texto literal, no se puede caer en el literalismo de la Torá. Porque a no todo el mundo le aplica el literalismo. Dice el Salmo 67, Dios juzga con equidad. Dios no juzga con igualdad. Dios no juzga con igualdad. Dios no juzga igual a todo el mundo. ¿Cómo va a juzgar igual al creyente con el no creyente? No aplica. Tiene que ser con equidad. ¿Qué es equidad? Basado en tus obras. Y es lo que dice el libro de Apocalipsis. Cada cual será juzgado según sus obras. Y serán abiertos delante de él los libros que dicen que yo hice, que hizo aquel, que hizo aquel y que hizo aquel. Porque ahí es donde se va a ver, bueno, déjame ver quién era. Entonces, por eso la Torá, aunque es un libro literal, el texto es literal, o sea, no hay que interpretar nada ahí. Guardar el Shabbat es guardar el Shabbat y punto. Ponérselo si sí, ponérselo si sí en punto. Guardar la fiesta y punto. No decir mentiras, no decir mentiras. No adulterio es no adulterio, o sea, ¿qué vas a interpretar ahí? A la hora de juzgar es donde entonces viene el acomodamiento. ¿Cómo la ley se aplica en esta persona que hace esto y esto y esto y esto? A eso es lo que se refiere. Exactamente. O sea, ¿este es justificable o no hay ni siquiera por dónde cogerlo? Claro, cuando el texto dice, de nuevo, en Deuteronomio 16, 18, dice que juzgarán al pueblo con justo juicio. Justo juicio. Ahora, esa es la traducción. En el hebreo, para justo juicio, usa dos palabras. Que es la palabra, se la voy a escribir acá para que la tenga de referencia. Es la palabra Mishpat y Sedaká. Es lo que aparece en Deuteronomio 16, 18. Mishpat y Sedaká. E incluso la palabra Mishpat viene de una raíz que es Shofat, que Shofat significa defender. Defender. Entonces, claro, y sí, él juzga con justo juicio porque en Éxodo 32, 33, cuando Moisés le dice, déjame verte, dice que el Eterno pasó delante de él y dijo, Yahweh, Yahweh, lento para la ira, abundante en misericordia, que perdona los pecados, pero dice, pero que no tomará por inocente al culpable. Esa parte es clara. Esa parte es clara. Pero el Eterno busca siempre cómo justificar al pecador. Ahora, cuando no hay, no hay. Pero siempre está ese espacio delante de él. Entonces, eso es la exégesis literal. ¿Qué es importante rescatar de la exégesis literal? Que hay que saber cómo entender el texto de manera literal. Que, de nuevo, ese es simple comprensión de lectura. Si yo leo un texto
si yo leo un texto, yo tengo que, o un versículo, lo que sea, yo tengo que saber cómo decirlo en mis propias palabras. Ahí sé que comprendí el texto. Pero si yo leo y no soy capaz de en mis propias palabras decir, esto es lo que el texto dice, no comprendí nada. Eso es como cuando hay gente que le dice, yo sé lo que es, pero no sé cómo explicarlo. Entonces no creo que sepa lo que es. Porque si tú no sabes cómo explicarlo, si tú no sabes cómo llevarlo a tus palabras, pues no entendiste bien. Tal vez tú has entendido un entendimiento escaso, pero no entendiste lo que es. Cuando tú no sabes explicarlo, porque el Peshat no exige una elaboración del texto. No exige que tomes el texto y los desgloses y diga con qué se conecta. No. Es simplemente decir, leer, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Yahweh y de la heredad de él comerán. Simple, que dice el texto, los levitas no tienen ningún tipo de herencia en la tierra que se repartían, ellos solamente dependen del Eterno. ¿Ah? Es simplemente eso. Pero si eso es simple comprensión de lectura. O sea, aquí en el Peshat no se está hablando de profundizar en el texto. No se trata de profundizar en el texto, se trata de entender explícitamente lo que el texto dice. Explícitamente lo que el texto dice. Y en eso no caer en un literalismo. Por eso el Peshat no tiene nada que ver con interpretar. El Peshat no tiene nada que ver con interpretar, porque tú no puedes interpretar las cosas de manera... tú no puedes interpretar las cosas de manera literal. Exacto. Hay un mensaje explícito y hay un mensaje implícito. Para la parte implícita, claro, a lo implícito no puedes llegar sin entender lo explícito. Pero a lo implícito no puedes arrastrar lo explícito. Porque no estás en lo mismo, no interpretaste nada. Exégesis interpretativa, conocido como midrash, o más bien la palabra drash. Porque la palabra midrash, mi quiere decir desde. Lo que está diciendo es desde el drash. Entonces la palabra sería drash. Conocido como drash, este término apunta a un comentario bíblico que busca ir más allá del sentido literal, buscando el sentido espiritual del texto. Drash significa buscar, estudiar, interpretar. Ahora, para el drash, y esto es porque se dice que el nuevo pacto es, el Brit Hadashah, el pacto renovado, es el drash del Tanaj, del antiguo pacto. Drash, que significa estudio. Por eso hay escuelas dentro del judaísmo que se llaman Beit Midrash, la casa de estudio. Estudio, buscar, escudriñar. Entonces cuando el Mesías dijo, ustedes escudriñan las escrituras, digo, ustedes le hacen drash a las escrituras. Entonces, el drash, cuando vamos a hacer un drash, pues
evidentemente hay que respetar el peshat. O sea, yo no puedo hacer una interpretación y salirme de lo que el texto que estoy interpretando literalmente dice. Exacto, exactamente. Sí, está apagado. Lo que quería decirle al pastor Santo era que explicara, profundizar un poco en esto, porque uno de los errores terribles del cristianismo tiene que ver con que para ellos todo es drash, pero un drash sin conocimiento de la Torah, ¿comprende? Entonces cometen unos errores garrafales porque se salen realmente de la sana doctrina sin darse cuenta. Y estoy hablando de ministros grandes, estoy hablando de gente que ministra a miles de personas y que tienen montones de seguidores y los consideran espirituales. Sin embargo, cuando nosotros los escuchamos a ellos, nosotros los que tenemos revelación de la Escritura y conocemos Torah, decimos, no, pero ¿y qué mezcolanza? O sea, es como mezclar el vino viejo con el vino nuevo, hacer una mala interpretación. Y sin embargo, están considerados como los grandes maestros llenos del Espíritu Santo, que les dio tal revelación, y la tal revelación no existe. Y es triste uno ver eso, te lo digo porque yo llevo años viendo eso, oyéndolo, viendo los disparates. Y entonces uno ni siquiera podía hablar, al menos yo no podía ni hablar porque la que estaba mal era yo. Si yo decía, no, ¿qué mover el Espíritu Santo de qué? Estás inventando. Y eso es importante ahora que estamos dando esta clase. Correcto. Que el pueblo escuche sobre lo que es un drash bien hecho. Un drash bien hecho. Ajá. Porque drash se hace, porque existen. Claro. Pero no puedes quitar la Torah. Exacto. No puedes inventar en drash, no puedes inventar unas revelaciones que supuestamente vienen del Espíritu de Dios. Exactamente. Que se lo habló cuando esas interpretaciones chocan con la Torah. Exactamente. La Torah. Exactamente. Dice, no, que es un falso profeta. Exactamente. Y así son los falsos profetas y las falsas profetas. Exactamente. Y este es el punto que sería buenísimo explicarlo. Y usted tocó la clave del problema, y es el Espíritu Santo. Porque lo que sucede muchas veces, o por lo menos lo que yo he visto, por lo que he escuchado y por lo que incluso en clases como esta. ¿Usted se acuerda de la clase que daba el pastor los miércoles en su casa? Y ahí iban personas que estaban acabadas de comenzar. Y esos eran los conejillos de India del pastor. Porque él, primero para que la persona se diera cuenta de su error, y para que los que estábamos ahí yo aprendí mucho con eso, porque yo no pasé por el cristianismo, entonces yo puedo entender lo que la pastora me está hablando, pero nunca experimenté eso. ¿Entiende? Yo lo conozco por lo que escucho a ustedes. Ahora, de eso que he escuchado, he identificado el problema. Y el problema es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando una persona toma el texto y lee y piensa que la revelación va a venir por arte de magia, ahí es donde está el error. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla así. Les voy a decir lo que para mí es el Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo. ¿Y por qué para mí? Porque no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que yo voy a decir. Para mí el Espíritu Santo es que tú conoces la Escritura, y cuando digo conoces la Escritura, conoces desde Génesis
hasta Apocalipsis. Y cuando tú lees un texto, tú lees una porción, se te va a venir a la mente con qué texto de la Escritura se conecta. Y vas a hacer la conexión. Y vas a decir, ah, sí, yo me acuerdo que yo leí un tema como este aquí en otro lado. Y vas y lo buscas ahí y eso te amplía la interpretación de lo que estás leyendo aquí. Y haces un entretejido. Haces un tejido de toda la Escritura y ahí tienes la revelación. El Espíritu Santo no es una voz que te habla aquí. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No, es tú lees y mientras vas leyendo Jeremías 15. Okay. Génesis capítulo 10. Se te empiezan a venir los textos a tu mente que se conectan con esto. ¿Pero por qué? Porque ya tú lo leíste. El Espíritu de Santidad lo que va a utilizar es lo que ya tú tienes en tu alcancía y lo único que te va a hacer es acomodártelo como va. Pero tienes que tener algo en la alcancía. Tienes que tener algo que Él utilice porque no va a venir por arte de magia. Yeshua, y bueno, esto fue mi experiencia. Me trajo a la memoria el Espíritu del Eterno, porque así fue, que cuando yo tenía 10 años fui a una escuelita dominical donde aprendí sobre Abraham y aprendí la canción Padre Abraham, y cuando entonces, sí, tiene muchos hijos, y entonces cuando empecé a estudiar la Biblia, pues me lo trajo a la memoria. Pero no fue que me dijo, hay un padre Abraham y tú eres una hija. No, era que ya me lo habían enseñado. Exacto. ¿Qué es lo que ya usted estaba está diciendo? Es que por eso el Espíritu de Santidad usa el subconsciente de la persona. Usa el subconsciente de la persona. Uno tiene control en el consciente del cerebro. Pero el consciente, lo estaba viendo el otro día, el consciente es la punta del iceberg. En el cerebro de la persona, es la parte más pequeña. Es la que más utilizamos, pero es la parte más pequeña. El subconsciente es un universo y ahí hay tantas cosas que uno ni sabe que están ahí y uno mismo a veces reacciona de cierta forma, actúa de cierta forma, piensa de cierta forma y es de cierta forma por algo que construyó en su subconsciente. Pastor, quisiera hacer una pregunta, no me quiero salir, pero cuando antes de uno nacer, en el embrión, es puesta la Torah en nosotros y después se activa cuando nosotros conocemos cómo, yo sé que me estoy saliendo del tema, pero he oído a personas. No, yo no lo creo así. Yo no lo creo así. Ok, vaya, aunque sea en yo no lo creo así porque, o sea, si en el embrión de la persona fuera puesta la Torá, pues entonces de alguna forma la cumpliría. Pero porque ya está ahí. Persona me dice, no, porque como está la libertad de poder querer o no querer seguir la Torá. Yo no lo creo. Que tengo mis dudas sobre porque eso. Entonces no hubiera un recibimiento de la Torá. No se llamaría recibimiento de la Torá, se llamaría activación de la Torá. Exactamente. O sea, sí, cada cual tiene una conciencia espiritual, porque eso es innato. Eso sí puede, eso sí es. Una conciencia espiritual. Todo el mundo tiene una conciencia espiritual. ¿Y cómo se demuestra que todo el mundo tiene una conciencia espiritual? Porque todo el mundo busca algo más grande, más allá. Ya sea en la ciencia, ya sea en otras creencias, ya sea no sé, desarrollando su intelecto, lo que sea, pero todo el mundo busca algo más. Pero, porque entonces todo el mundo fuera parte del convenio. Todo el mundo fuera parte, porque si todo el mundo tiene la Torá, entonces todo el mundo tiene el convenio. Entonces yo no lo creo así. Entonces, estamos hablando, el drash es hacer un entretejido de todos los textos
para apoyar un punto. Lo habíamos hablado aquí varias veces, usando el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. Entonces, hay un ejemplo de esto en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y voy a leer, voy a repartir unos versículos para que lo leamos y veamos el drash hecho aquí en estos versículos. Ok, entonces, por favor, si me puede buscar Salmos capítulo 14, versículos 1 al 3. Y junto con el Salmo 14, 1 al 3, el 53, también 1 al 3. También del 1 al 3. Sí, no importa. Si la pastora Salmarino puede buscar también el Salmo 5.9. Salmo 5.9. La pastora Elena, el Salmo 143. La hermana, por favor, si me puede buscar el Salmo 10.7. Salmo 10.7. Y por favor, si me puede buscar Isaías 59, 7 al 8. Isaías 59, 7 al 8. Y yo voy a buscar el Salmo 36, 1. Ok, entonces, todos estos versículos los utilizó Pablo para un punto que él va a exponer en Romanos 3, 9 al 18. Romanos 3, 9 al 18. Aparece todo este tejido de versículos. Para él exponer un punto. El punto es el siguiente. 3, 9, 7 al 18. Al 18. Bueno, más bien al 20, que es donde cierra ya esa idea. Y él quiere demostrar que ninguna persona se puede salvar a sí misma. Nadie se puede salvar a sí mismo. Dice, que pues somos nosotros, hablando de los judíos, somos nosotros los judíos, mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Entonces, una persona que está en Torah puede pensar que está en una condición superior a alguien que no está en Torah. Y es lo que Pablo va a explicar ahora. Dice, todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos
que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Elohim, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando él dice, como está escrito, parece que citara un solo pasaje, pero citó el Salmo 14, del 1 al 3, que dice: Dijo el necio en su corazón, no hay Elohim. Corrompiéronse, hicieron obras abominables. No hay quien haga bien. Yahweh miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, por ver si había algún entendido que buscara a Elohim. Todos declinaron, juntamente se han corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Exacto. Capítulo 53, 1 al 3. El 53 dice lo mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Elohim. Corrompiéronse e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Yahweh desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, por ver si hay algún entendido que busque a Elohim. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga bien, no hay aún uno. El capítulo 5, verso 9. Porque no hay en su boca rectitud, sus entrañas son pravedades, dice esta versión. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua lisonjearán. Amén. El 140, Salmo 140, verso 3. Aguzan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay debajo de sus labios. El Salmo 10, 7. Su boca desborda de insultos, de engaño y de opresión. Debajo de su lengua hay agravios y maldades. Y el Isaías 59, 7 al 8. Dice, sus pies corren tras el mal, se apresuran a derramar sangre de inocentes. Sus planes son planes de perversidad, destrucción y perjuicio hay en sus caminos. No les importa el camino de la integridad, no hay justicia en sus sendas. Hacen sus senderos torcidos, a nadie que camine por ellos le importa la integridad. Y el Salmo 36, 1 dice: a los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. Entonces, si vimos, en ningún momento ni Pablo dijo, Dios me reveló, Dios me habló, no. Él simplemente quiso exponer un punto. ¿Cuál es ese punto? Básicamente diciendo, no hay ningún ser humano que por sus obras valga la pena. Todo el mundo por las obras, tanto el que guarda la ley como el que no, todo el mundo está bajo la misma condición. ¿Y qué trajo él para exponerlo? Todos estos versículos que acabamos de leer. Entonces, no fue ni un punto, ni que él lo trajo por su propio entendimiento, ni un versículo fuera de contexto, sino que todo lo que hizo fue exponer lo que toda la Escritura dice. Exactamente, y ahí es que vemos que el Nuevo Testamento, por así decirlo, todo lo que se dice en el Nuevo Testamento es porque está en el Antiguo. Exacto. No es que una nueva revelación, el Nuevo Testamento, y así me dijo el Espíritu Santo, entonces, exacto, no existe eso, ¿ves?
sino que todo lo que está en el Nuevo Testamento es porque está en la Torá. Si no, no se menciona. ¿No? Claro. Con excepción de Yeshua, claro, Claro. que lo que vino a hacer. Fíjense si el entendimiento literal se ha perdido. Estaba leyendo un libro que se llama El judaísmo de Jesús. ¿Ok? En ese libro, el autor, bueno, primero es judío y él no está de acuerdo en que Jesús, Yeshua, era el Mesías, ni que era Dios, ni nada de eso. Él no está de acuerdo con nada de eso. Pero él sí se esmera, y lo hace muy bien, en presentar a Yeshua como lo que un humano pudo ver de él, y era un maestro judío. Lo que sí no podemos cambiar es que él fue uno de los mejores rabinos judíos de su época. Y trae las enseñanzas y las demuestra. O se llama el judaísmo de Jesús. Lo que me llamó la atención, y yo dije, wow, o sea, es que se perdió el sentido común. Es que el primer punto que les pone es el siguiente. Él dice, y es basado en lo que estamos hablando ahora. El cristianismo piensa que en el Sermón del Monte, Yeshua trajo una nueva religión. Y una religión más elevada que el judaísmo. Porque simplemente Yeshua dice, la ley dice, pero yo digo esto. ¿Por qué él lo expresa de esa manera? Él trajo algo nuevo. Bueno, está bien, no importa. Poniendo esa parte, él dice, vamos a pensar en el escritor, Mario Zabal se llama, si no me equivoco. Él dice, vamos a entenderlo de manera correcta. ¿Yeshua era judío? Sí. Si él estaba enseñando, ¿no lo hacen un maestro judío? Sí. Eso es ser un rabino. Entonces sus enseñanzas son enseñanzas rabínicas. Ya esa primera vez digo, wow. Son enseñanzas rabínicas. Pero no se para ahí. Él dice, ahora, él como judío, en sus enseñanzas, no trajo una enseñanza más elevada que el judaísmo. Si acaso lo que más pudiéramos decir fue que Yeshua elevó el mismo judaísmo, no que trajo algo más elevado que el judaísmo. Porque entonces tendríamos que quitar de la ecuación su identidad judía. Pero hasta cierto punto tienes razón. Claro. No. No, claro, porque él no fue a tocar ese punto. Él quiso demostrar que Yeshua era judío. Y lo demuestra en todo el libro. Pero lo que me llamó la atención es que si decimos que Yeshua creó una religión más elevada que el judaísmo, eso está mal. En el mejor de los casos, lo más que pudiéramos decir es que Yeshua vino a traer, o no a traer, sino él enseñó un judaísmo más elevado. Exacto. Pero sigue siendo la misma enseñanza judía. Porque entonces, si fuera a ser así, Dios hubiera traído un Mesías, no sé, palestino, romano, no sé, de cualquier otro lugar, pero no lo hubiera hecho judío. ¿Se entiende? Excelente. Entonces, eso es hacer drash. Eso es hacer drash, lo que acabamos de leer en Romanos 3. Y así hay muchos ejemplos. Si ustedes se fijan, cada vez que en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, se quiere apoyar un punto, cuando dice esto es así, siempre dicen esto es así como está escrito. Esto es así como dice la Escritura. Esto se hace así como se había establecido. Siempre en todos sus interpretaciones, en todos sus drashim, traen es la fuente de base. Okay, ¿en qué tú te basas para decir eso? ¿En qué te apoyas tú para pensar así? Porque si alguien llega con un pensamiento, una doctrina o una enseñanza sin fundamento, ¿qué haces escuchándolo? Está peor el que lo escucha que el que lo dice. Eso es como la lashon hará, como la mala lengua, como el chisme. Es más culpable el que lo escucha que el que lo dice. Porque el que lo escucha es la leña que alimenta el fuego. Si no hubiera audiencia, no hubiera
nadie hablando esas cosas. Entonces, con este tema, con personas que vienen con enseñanzas, por eso es importante conocer esto. Si yo no sé lo que es Drash, ¿cómo yo voy a saber cuando alguien está enseñando bien o está enseñando mal? Si para empezar no sé cuáles son las herramientas para enseñar. Porque yo no tengo que aprender las herramientas para enseñar porque yo voy a enseñar. No, las herramientas en primer lugar yo las aprendo es para saber que lo que me están enseñando está bien enseñado. Porque uno, por ejemplo, quiere dar estas clases y dice, no, es que yo no estoy interesado en enseñar, por eso no me interesa aprender eso. Ok, pero entonces, ¿cómo vas a saber que lo que estás aprendiendo te lo están enseñando bien? Olvídate que tú no vas a enseñar, eso tú lo sabrás después. Pero Toda persona que está en el nivel interpretativo de Drash es porque conoce el primer nivel. claro, Porque Drash es el segundo. Y con Drash es que tú puedes jugar y decir, no, eso está mal enseñado, eso no es así, están interpretando mal. voy a hacer un examen. Precisamente, por eso es que lo sabes. Voy a hacer un examen. ¿Cuál es el mínimo de tiempo que una persona tiene que tener para poder hacer Drash? O sea, tiempo quiero decir, o sea, ¿cuánto es el mínimo que la persona tiene que haber? ¿Cuántos años? Sí. Mínimo. ¿Qué tiempo? ¿O qué tiempo? No tiene que ser años, pero ¿qué tiempo mínimo necesita una persona para empezar a hacer Drash? Un año. ¿Por qué? Porque ya en el año hizo todo el ciclo de para allá. Eso fue lo primero que yo hice cuando me convertí, fue leerme la Biblia completa en 3 meses. Y eso me ayudó muchísimo. Claro. Porque ya cuando yo leía, yo sabía. Porque si tú no conoces el documento exacto. Es que imagínense, es que eso es como firmar un contrato sin leerlo. ¿Cómo tú vas a firmar un contrato sin leerlo? Si tú no sabes lo que se te va a pedir, tú no sabes cuáles son tus responsabilidades, tú no sabes qué se te exige, tú no sabes a qué te están comprometiendo. Pero es que a la persona no les interesa qué tienen que dar, a la persona le interesa qué va a recibir. Por eso cuando dices, cree y será salvo, pero, ok, sí, pero ¿qué viene en el camino para ser salvo? Y otra cosa que yo hacía era que al recién convertido, yo no lo mandaba a leer Juan, ni lo mandaba a leer Mateo, no, yo decía, empieza desde Génesis a leer hasta que llegues al nuevo. Y eso se me criticaba a mí terriblemente, pero yo lo consideraba correcto porque ahí es que agarras tú todo el carácter de Dios. Sentido común. Exacto. Entonces era criticada, no, ¿cómo hiciste eso? Ponlo a leer Juan. Y yo decía, pero ¿cómo va a entender Juan si no conoce Torah? Bueno, yo no decía Torah, sino Antiguo Testamento. Sentido común. ¿Cómo tú vas, no sé, a verte una película en el minuto 30 de la película? Así, lo más importante es el principio. Lo más importante, y normalmente es decir, lo más importante es la parte más aburrida, el principio. Nos están contando el origen de la historia. Y muchos no lo quieren leer porque eso mismo, porque les parece aburrido, porque no lo entienden, porque es muy complicado. Lo siento, pero si no lo haces, si no lees la parte complicada, y es que eso es una ley de vida. El que empieza por lo fácil termina por lo difícil. Si tú no empiezas por la parte difícil, en ningún momento se te va a hacer fácil. Entonces, si tú no empiezas leyendo Coraj, hijo de empezar a leer toda esa genealogía, aunque sea aburrida, no vas a entender después. No vas a entender después. Dentro del Drash está lo que se conoce como alajá y agadá. La alajá
La palabra alajá quiere decir andar. Andar. Y agadá es hablar de. Hablar de. Entonces, la alajá. ¿Qué es la alajá? Es empleada en el estudio de la ley, procurando aplicarla a distintas situaciones de la vida real, que es lo que dentro del proceso de legislar y dentro del proceso de desarrollo del judaísmo se dio a la ley oral, a lo que hoy por hoy se conoce como la ley oral. Por eso la ley oral no es mala. Entonces, todo el mundo tiene un problema con la ley oral. Como si eso fuera, no sé, como si hablaran del anticristo. Y tú le traes, no, es que la ley oral dice tal cosa, y te quieren meter un crucifijo por la cabeza. No, es que eso es mandamientos de hombre. Yo quiero enseñarle algo a ustedes, porque no sé, a lo mejor nunca ustedes lo han visto así. Yo lo vi así fue hace poco. A ninguna ley, es decir, si mañana sale un rabino, por ejemplo, y dice, no, el Shabbat se va a guardar así, 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 y dice cómo cada cual tiene que guardar el Shabbat, a eso no se le puede decir mandamientos de hombre. Eso no es mandamiento de hombre. Eso es legislación de la ley. Él tiene la autoridad para legislar la ley. ¿Qué es un mandamiento de hombre? Que yo te diga, por ejemplo, en Shabbat tienes que adorar a tal ídolo. Eso es un mandamiento de hombre. Porque en ninguna parte de la ley te manda a adorar ningún ídolo. Al contrario, o sea, ¿qué es mandamiento de hombre? Lo que yo me invente fuera de la ley. Pero lo que yo legisle dentro de la ley no es mandamiento de hombre. Ahora, hoy por hoy, como no hay un Sanedrín, cualquiera de esas legislaciones, uno puede decidir si la sigue o no la sigue. Porque un mandamiento de hombre vendría siendo guardar el domingo. Exacto. Eso es un mandamiento. Exactamente. De hombre. Un mandamiento de hombre es llevar a cabo la Santa Cena. Exacto. Cuando guardar la Santa Navidad. Cena realmente todas esas no cosas. existe, es un invento. Esos son mandamientos de hombre. Por ejemplo, ¿qué es un mandamiento de hombre? Lo que hizo Jeroboam. Que cogió y dijo, nadie va a bajar al templo, aquí tienen un becerro, este fue que te sacó de Egipto, el sacrificio es así ahora, el sistema sacerdotal es así. O sea, cogió la ley y la cambió todo lo que la ley decía. Hizo mandamientos de hombre, porque mandó al pueblo a hacer lo que él, como hombre, ordenó, no lo que Dios ordenó. Ahora, cuando Yeshua habla de que el judío impuso mandamiento de hombre, ¿a qué se refería? Sería bueno hacer cosas que te alejaban de la ley, que te alejaban de la esencia de la ley. ¿Cuál es la esencia de la ley? ¿Para qué es la ley? Para que vivas. Sí, eso es lo que dice, hermano. Dice, cumple el mandamiento y vivirás. Ahora, todo lo que interrumpa esa parte, pues está. Por ejemplo, ¿por qué criticaron a Yeshua? Porque en Shabbat estaba recogiendo espigas. Y él le dijo, pero si ustedes mismos, si no tienen una oveja que se le cae en un pozo, ustedes no van a ir a salvarla. Entonces como yo en Shabbat no me voy a preocupar por mi propia vida y por la vida de mis discípulos. Y él no estaba, y con todo eso, él no estaba violando el Shabbat. O sea, por ejemplo, si el pastor o el rabino o el líder de una congregación dice, aquí los Shabbat tiene que estar todo el mundo aquí a las 4. Tiene que estar aquí todo el mundo a las 4. La gente de esa comunidad está obligada a guardar el Shabbat de esa manera.
Claro que sí. Si él la pone como una exigencia, sí. Como un reglamento. Exacto. Sí, claro. Y si dice, y nadie me entra a esa puerta sin una equipa, ¿están obligados? Claro que sí. Porque ese es, por decirlo así, no sé, a lo mejor tal vez suene feo, pero por decirlo así, ese es su terreno de autoridad. Exactamente. Ahora, si él en medio del altar pone un ídolo, cualquiera en la congregación tiene no solamente el derecho, la obligación de decirle, quíteme eso de ahí. Sin embargo, nadie le puede decir, no, yo no voy a ir con kipá. O que le exija, no, todos los hombres tienen que tener talí. No, si tú estás de acuerdo con eso, bueno, busca otra congregación. Pero tú no le puedes decir a él que no te puede exigir eso, porque él no te está exigiendo nada fuera de la Torá. Como los tzitzit, que es un problema que lo Exacto. no lo quieren usar. O que él como... Ahora, ahí entran cuestiones de que, bueno, ¿qué es más eficiente o qué es más productivo o cómo se lleva el ministerio? Pero esas cosas no importan. Lo que no se le puede llamar a lo que cada líder dentro de su comunidad exija, eso no se le puede llamar mandamiento de hombre. Porque él simplemente está legislando cómo la Torá se va a guardar en su congregación. Y lo que él decide es ley, punto. Es ley para esa congregación. Por eso entonces te vas a encontrar congregaciones donde hacen el lavado de manos y congregaciones donde no lo hacen. Te vas a encontrar donde hay congregaciones donde hacen el abdalá de una forma y otras que lo hacen de otra forma. Y en ninguna de las dos tú puedes decir que están mal o que están bien. Porque ahí es donde, y el pastor sacó como varias prédicas, un tema completo hablando de fondo y forma. El fondo no se puede cambiar en ningún lugar. Cambiar el fondo es mandamiento de hombre. ¿Qué es mandamiento de hombre? Cambiar el fondo. Eso son mandamientos de hombre. Como por ejemplo, no sé, si yo cambiara las palabras que se recitan en el Shema. El Shema no lo vamos a recitar así, lo vamos a recitar que diga esta frase. Ya estoy cambiando yo algo ahí. Pero si yo digo, no, para el Shema hay que mirar, todo el mundo tiene que mirar al este. Tienes que hacerlo. Porque hay hermanos y hermanas que dicen que no se someten a la autoridad puesta por el Eterno en una congregación, en ninguna congregación, porque tienen la lucha, los pobres, de estar siempre pensando, ¿eso es bíblico o eso no es bíblico? Y así lo dicen. No, es que eso no es bíblico. Sí. Y los pobres se cargan porque dicen que no podemos hacer nada. Y ahora mismo usted, gracias al Eterno, me acaba de explicar, o sea, que vi todo el panorama, que verdaderamente simplemente no se consideran ovejas en ese redil. Exactamente. No se aconsejan, exactamente. No se consideran, no sé, dignos de ser pastoreados por un cierto pastor o pastora porque siguen diciendo eso no es bíblico, pero usted acaba de explicar. Ahora, eso lo de legislar y eso es la aplicación. Algo que muy pasa, buena. Que la mayoría de las veces, yo no diría el 100% de las veces, pero por lo menos el 90% de las veces pasa que en ninguna congregación encajan. Correcto. Eso es lo que estaba tratando. Eso le iba a decir, no encajan en ningún lado porque el problema está en ellos, no en la congregación. Y donde quiera que vayan van a llevar el problema. Y no vamos a hablar de congregación, vamos a hablar familiarmente. No, en la vida. En la vida, en su trabajo, porque hay una situación de rebeldía. Son personas que se enfocan en el puntico negro. No, y que no les gusta sujetarse. Están mirando la parte negativa en qué puedo criticar. No puedo, como usted estaba diciendo, hay que ver la historia de que es justo del hijo que, como usted del hijo obediente y el hijo desobediente. Exactamente. Entonces tienes que ver eso. Entonces tenemos que pedirle al Rúa que de verdad nos dé un entendimiento para mirar eso, porque si no, no vamos a ver a la parte crítica y vamos a pecar. Exactamente. Entonces esa es... Sí. No, y que hay un concepto que nos enseñaron, que nosotros estuvimos escuchando 30 años, sobre
la supuesta libertad de la que nosotros disfrutamos. Entonces que Yeshua nos hace libre, que Yeshua nos hace libre, y esa libertad es simplemente lo que ellos piensan que pueden pecar, Libertinaje. transgredir la ley. Exacto. La libertad la llevaron al libertinaje. Al libertinaje. Entonces, y eso quizás se ha hasta aún arrastrado dentro de Raíces Hebreas, donde por esa libertad, pues no nos vamos a someter a ningún pastor, y todo lo que hacen los ministros o los pastores está mal. Pero qué buena explicación, ¿verdad? Que hay una jurisdicción. Claro, el Eterno la tiene sobre todo el universo, pero igual que el papá en el hogar tiene la jurisdicción, o sea, tiene el mando, el pastor dentro de la congregación. Muy bien explicado. Exactamente. E incluso hay un punto ahí un poco controversial, y es que la iglesia, cada congregación, el Eterno no es el jefe, el pastor es el jefe. ¿Y qué significa eso? Que por eso hay iglesias que van hacia el camino correcto y hay iglesias que van hacia el camino incorrecto. Porque si Dios fuera el pastor de todas las iglesias, pues todas las iglesias fueran bien al 100%. Pero a la persona se le olvida de que hay una persona puesta ahí que está haciendo las cosas como esa persona entiende. Ahora, ¿dónde está tu responsabilidad? Bueno, yo me alineo a lo que esta persona piensa y a la visión que él tiene, o yo pienso de otra manera. Por eso lo primero es lo que Dios le dijo, lo primero que Dios le dijo a Abraham antes de que Abraham sacara un pie fuera de su casa. Leja. Vete a ti mismo. Primero vete a ver tú internamente quién tú eres, cómo eres, qué tienes que arreglar, y entonces me puede empezar a seguir a mí. Porque tú no me puedes seguir a mí con un desorden interno. Entonces, porque si tú vienes con ese desorden interno, donde tú llegues, vas a llegar con ese desorden interno. Y vas a pensar que el lugar está desordenado, pero eres tú el que está desordenado. Y te vas a frustrar, porque si tal vez tú no sepas que tú eres el que está desordenado, y tú piensas que es el lugar el que está desordenado, y te vas a ir de ese lugar, te vas a ir a otro lugar. Ah, pero aquí también hay desorden, y te vas, pero aquí también hay desorden. Tiene que llegar un punto donde tú digas, mires al espejo y digas, aquí también hay desorden, porque hasta dónde vas a llegar. Y el otro problema es que ese tipo de persona insujeta, rebelde, contagian a otros porque los saben volver. Viene la invitación, el café, ¿cómo se llama eso? Sí, que aprenden a socializar bien. Sandwichito, ven para acá, y ahí surgen las conversaciones. Exacto. Y llega el gran problema de que en esas conversaciones privadas no estoy de acuerdo con el pastor, hizo tal cosa. Y eso es sembrar la cizaña. Y eso es lo que dice el libro de Proverbios capítulo 16. 6 cosas detesta el Eterno, aún 7 son abominación. Cuando dice aún 7 son abominaciones, que esa es lo peor que puedes hacer, y esa es sembrar cizaña entre los hermanos. Ahora, cuando yo dije ahorita que una iglesia no la gobierna Dios, lo dije porque hay personas que vienen al pastor y le dicen, Dios me habló que tenía que hacer así. Por eso yo lo digo. Porque el que sea pastor y venga, ¿no? Pero ven acá, entonces Dios te habló como hizo Rico Cortés una vez. Le dijo, Dios te habló a ti que tenía que hacer así. Se quitó los zapatos y dijo, ponte tú mis zapatos ahora y ve a hacer lo que tengo que hacer. Dale. Ahí sí voy a creer que Dios te habló. Cuando tú estés haciendo lo que yo estoy haciendo, cuando tú estés dando lo que yo estoy dando, cuando estés sacrificando lo que yo estoy sacrificando, ahí yo te voy a decir que Dios te habló. Antes no, porque si yo soy el que está dando la milla extra, ¿por qué te va a hablar a ti y a mí no? Porque es lo que te habla a ti y a mí no, entonces a mí no me revela nada. Sí, y tú eres. Eso es la parashá esta semana. Eso es un Korah. Eso es hacer alajá. La alajá no es nada malo. La ley oral no es nada malo. La ley oral es cómo esa congregación legisla la Torah.
Y hoy por hoy tiene toda la autoridad, porque no hay si hubiera un Sanedrín, entonces todas las congregaciones tienen que estar sujetadas a ese Sanedrín. Y eso no lo estoy diciendo yo, no lo dice ningún rabino, lo dice la Torá. Creo que fue dos parashot anterior. Cuando le dijo a Moisés, búscame 70 ancianos que son los que te van a ayudar. Y ahí estableció el Sanedrín. A esos 70 ancianos hay que hacerle caso. Como si, bueno, a no ser que te exijan algo, ya lo que hablamos que es mandamiento de hombre. ¿Qué es mandamiento de hombre? Cambiar el fondo. Con que te manden a hacer idolatría, que te manden a trabajar en Shabbat. Sí, cambiar la ley. Cambiar la ley. Eso sí es mandamiento de hombre, el resto no es mandamiento de hombre. Por ejemplo, el tefilín, eso no es un mandamiento de hombre. Simplemente fue cómo se legisló que esa parte del mandamiento se debería cumplir. Ahora, hoy ¿estás obligado a poner tefilín? No estás obligado. Porque a lo mejor, no sé, tú formas parte de una congregación donde el líder de esa congregación lo interpreta de manera diferente. Donde no es necesariamente que te amarres el tefilín. Entonces, pero si tú vas a una congregación donde el líder les dice, sí, aquí sí hay que ponerse tefilín, bueno, a ponerse tefilín porque él lo está legislando así. ¿Cómo vamos a andar dentro del mandamiento? ¿Cómo andar el mandamiento? ¿Cómo vamos caminar a el andar mandamiento? Dentro del mandamiento. Exactamente. Ok, gracias. Exactamente. Exactamente. Por eso es que es tremendo, porque a la Torá se le llama derech, que es camino. Entonces, el camino no se puede cambiar, el camino es uno solo. ¿Qué es lo que tú puedes trabajar? ¿Cómo vas a ir en ese camino? Derek. D-E-R-E-K. Derek, camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la Torá. Porque el camino es una sola cosa. La verdad pues, es una sola cosa. Y el camino. Exacto. Parafraseándolo. Él es la Torá. Exacto. Exacto. Porque entonces, al decir que la Torá es abolida, está diciendo el Mesías es abolido. Estás aboliendo al Mesías como tal. Exacto, exactamente. Entonces, por eso, la Torá se le llama derech, camino. Ahora, tú decides cómo andar en ese camino. Cada cual puede decidir andar en un extremo del camino, en otro extremo del camino, por el medio del camino, caminar en el camino con las manos, gateando, como tú quieras, pero estás en el camino. Lo importante es que estés en el camino. Ayer estaba hablando con mi cuñado y otra hermana, otra de las jóvenes de la congregación. Y ellos me estaban preguntando, ¿no? ¿Cuáles eran las recompensas? ¿Qué significa la recompensa de la Torá? Y yo le decía, bueno, no, la recompensa de la Torá, la recompensa del mandamiento es el mandamiento. Esa es tu recompensa, que estás haciendo el mandamiento. Lo otro es lo que el Eterno te promete para que puedas guardar el mandamiento. Como por ejemplo, cuando todas esas bendiciones materiales, ¿para qué son las bendiciones materiales? Porque una persona que tiene hambre, muy difícil guardar el mandamiento. Está pensando en comer, no está pensando en obedecer. Pero sin embargo, una persona que tiene todos los recursos del mundo, es súper fácil guardar el mandamiento. Para eso es que Dios te da todo. ¿Por qué podemos poner una mesuzá? Porque Dios nos dio una casa. Si Dios no nos da una casa, ¿dónde vas a poner una mesuzá? En la frente. No te dice que la pongas en la frente, te dice que la pongas en el umbral. ¿Por qué una persona puede traer diezmo? Pues porque Dios le dio durante la semana.
Todas esas cosas materiales no es la recompensa de guardar el mandamiento, es el vehículo para guardar el mandamiento. La recompensa de guardar el mandamiento es el mandamiento. Tu recompensa es que estás en el mandamiento. Porque, entonces, si fueras pobre y sigues guardando el mandamiento, no estás siendo recompensado y te mantenga toda la vida pobre. Por eso todo el mundo está esperando el milagro. Pero ¿y qué si el milagro no llega? ¿Qué si el milagro no llega? ¿Qué es más importante? ¿Guardar el mandamiento o caminar? ¿Guardar el mandamiento? ¿De qué me sirve caminar si no estoy guardando el mandamiento? Entonces, yo les explicaba la Torá como el camino. Porque en ese caso estábamos hablando, decía, bueno, entonces la salvación es la recompensa. No. Porque entonces estaríamos pensando que la salvación llega por mis obras. No, entonces la salvación no puede ser una recompensa. La salvación es el resultado de. ¿Resultado de qué? De que me mantuve en el camino. Es como entonces le ponía el ejemplo. Si yo cojo ahora toda la US One, eventualmente voy a llegar a Canadá. Porque la US One atraviesa todos los Estados Unidos, hasta Canadá. En este caso, la US One sería la Torah y Canadá sería salvación. Si yo todo el camino me mantengo en ese camino, voy a alcanzar la salvación. Pero hay quienes se salen del camino, toman cierta salida y se desvían. Y hay quienes están en el camino, pero no les importa la ley de tránsito. Y no es lo mismo estar en el camino en un carro que en una bicicleta. Entonces, esas son las cosas que tienen que ver con el camino. ¿Por qué yo estoy en el camino? Porque si me mantengo en este camino, voy a llegar a la salvación. Si yo mañana, Dios no lo permita, digo, ¿sabes qué? Me cansé de todo esto, yo quiero vivir la vida. Y me voy a hacer lo que me dé la gana a mí y me olvido de todo este camino. Yo no voy a ser salvo. Porque me desvié del camino. Lo que me va a llevar a la salvación, y lo dice la misma Escritura, el que persevere hasta el fin será salvo. Es mantenerse en el camino. Y dentro del camino hay leyes. Yo no puedo ir por un lugar de 60, no puedo ir a 100. Porque que ahí es donde viene castigo y recompensa. Porque si un área de 60, yo voy a 100, llega el policía y me quita el carro. Ahora tengo que ir por el camino en bicicleta. Eso es lo mismo hace Dios. Cuando tú aceptaste estar en este camino, Él te va a recompensar o te va a castigar dentro del camino. Pero esas bendiciones son para aquí, para que puedas prosperar en tu camino, puedas avanzar mejor en tu camino. Amén. Entonces quedó pendiente la parte de la Agadá. La alajá, como hablamos, entonces como la alajá está dentro del drash, toda alajá tiene que venir con el mismo estilo de drash. O sea, yo tampoco puedo sacar una legislación debajo de la manga. O sea, cuando por ejemplo en la congregación de nosotros allá en MC, allá en Kendall, cuando dicen mirar al este, el pastor no está diciendo mirar al este porque él soñó algo o porque se le reveló algo, no. Porque la Escritura lo dice. No es algo que se lo está inventando. Que eso es lo que lleva a la persona a obedecer. Que tú se lo estás diciendo, mira, pero aquí está escrito. No es obligación, pero aquí dice que cuando oren mirando hacia el templo. No, porque no siempre es hacia el este. Desde nuestro punto sí es hacia el este. Pero si estuviéramos en Asia, sería hacia el oeste. Pero el punto es mirar hacia casa. Entonces, todas esas alajá, como son parte como pertenecen a lo que es drash, tienen que venir con un sustento bíblico. Por ejemplo, hay muchos que no celebran Hanukkah o que no celebran Purim. Eso está en la Biblia.
Y eso está en la Biblia. Ahora, ¿tú estás obligado? No, porque, vamos a decir, porque no eres judío. Si fueras judío, sí estás obligado. Porque Purim y Hanukkah le pasó a los judíos. Ahora, lo que te salva es que nosotros no nos consideramos judíos. Exacto, somos parte de Israel, pero no somos judíos. Pero, o sea, son cosas que se pueden exigir porque están en la Escritura. Por eso no son mandamientos de hombre. Lo que yo te exija que está fuera de la Escritura, todo lo que yo no pueda sustentar por la Escritura, sí no te lo puedo exigir. Pero lo que sí está en la Escritura sí se puede exigir. Amén. Entonces, nos quedamos ahí. Nos quedamos en la parte de la alajá, del midrash en la alajá. Muy bien. Había una parte interesante que quería llegar, pero bueno, no me dio tiempo. Que eran las 7 reglas de interpretación de Hillel. Esa parte está bien interesante. Bueno, vamos a ver a quién le toca el miércoles que viene. Vamos a darle gracias al Padre porque nos permitió este tiempo de estudio y que de esa misma manera nos permita, primero que se cumpla lo que dice la Escritura, y que así como cuando dijo Juan, que seas prosperado así como prospera tu alma. Y así de esa misma manera, Padre, como nuestra alma ha prosperado el día de hoy, de esa misma manera que nos hemos dedicado a invertir en nuestra alma, en nuestro entendimiento, en nuestro crecimiento espiritual, Padre, así de esa misma manera tú nos puedas recompensar en lo material, Abacadosh, para que podamos seguir dedicándonos aún más a tus escrituras, a tu conocimiento, Padre, a buscar más de ti, y que de esa misma manera, Abacadosh, podamos ser de bendición para otros, como tú lo has establecido en tu palabra. Te doy gracias, amado Rey, por este lugar, por esta congregación y por todo lo que estás haciendo en esta ciudad. Sabemos que Primicias Ministry se levanta aquí, en esta parte de la ciudad, como un faro de luz, Abacadosh, para atraer a todos aquellos que estén perdidos y que estén en desconocimiento de tu Escritura. Así que, Padre, que sea tu ruaj de santidad siempre en este lugar, Abacadosh, guiando y prosperando a Primicias Ministries. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Baruch Hashem, nos gozamos de que hayas podido estar con nosotros compartiendo durante esta administración. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes llamarnos al 305-916-9015. Dios me lo bendiga. Shalom. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en un servicio y una enseñanza más de Primicias Ministries. Es importante recargar y recordar de que Primicias Ministries es una congregación o quejilá de iniciación o de transición a las raíces hebreas desde sus respectivas creencias. Esta congregación está diseñada para apoyar a aquellos que dan sus primeros pasos en las raíces hebreas de nuestra fe bíblica. Recuerden de acompañarnos, de seguirnos en las redes sociales y en la información que aparece en pantalla a través de Facebook, donde usted se puede comunicar y conectar con nosotros todas las semanas a través de cada una de las transmisiones y enseñanzas que transmitimos a través de esta plataforma en las redes sociales. También nos puede seguir a través de YouTube y en las demás
redes sociales que aparece en pantalla. Bendiciones, Baruch Hashem y Shalom Shalom a todos ustedes. Trayendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primicias Ministries.